la bondad de Dios. Qué hermoso. Ha sido tan fiel como nadie más. Solamente Él es digno de recibir la gloria y la honra. Gracias a Dios por el grupo de alabanza que se esfuerza para sacar los cantos, esos cantos nuevos que nos llaman al corazón a declararle estas verdades al Señor. No es solo, gracias a Dios que lo podemos tocar y cantar y todo eso, pero es lo que sabemos de lo que estamos diciendo, lo que realmente es lo importante, porque cuando compruebas que Dios es bueno, es tan fiel, sí, que Él merece toda la gloria y la honra. Amén. Él merece toda la gloria y la honra. A veces el hombre, el ser humano quiere tomar el lugar que le corresponde solamente al Señor y nosotros hemos decidido a darle la gloria a Cristo Jesús, al Padre y al Espíritu Santo también, porque son nuestros amados que nos guían, nos enseñan, nos perdonan, nos son pacientes para con nosotros, nos aguantan a veces. Un momento en la vida de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra dijo: ¿cuánto tiempo aguantaré esta generación perversa? Esta gente que realmente no conoce la verdad. Y hermanos, usted y yo tenemos que ser pacientes con la gente porque no conocen la verdad. Amén. Y yo creo que Dios así nos va formando, porque sabiendo la justicia del Señor y el favor de Dios para con la humanidad, el hombre todavía sigue cegado a esa realidad, no queriendo reconocer o doblar su rodilla. Y duele eso, duele porque, como estábamos diciendo, Dios es tan bueno. Es bueno aún, dice, hace llover sobre los justos y sobre los injustos. Derrama bendición sobre aquellos que realmente le siguen y le obedecen, y aquellos que realmente no, como quiera Dios sigue siendo bueno. Ok, estamos tocando el tema de el Señor Jesucristo y sus tentaciones en la cruz. Llegando a la cruz, esas pruebas y luchas que Él tuvo que vencer, que fueron las últimas en su vida, pero las más difíciles, podemos decir, que tuvo que enfrentar. Y quiero decirle, antes de que podamos entrar en el mensaje, you and I share Christ's suffering. Usted y yo compartimos el sufrimiento de Cristo Jesús. No solo Él sufrió, sino usted participa de su sufrimiento. Y por eso es tan importante que saber que las tentaciones y pruebas que Jesús venció, en un momento de mi vida, tal vez yo tenga que enfrentar esas mismas tentaciones, esas mismas pruebas. Pero lo voy a vencer. Lo vamos a vencer. Porque Cristo ya venció. Y Él es el que está en nuestras vidas para darnos esa victoria. Aunque usted piense que no va a poder vencer esto, pero Cristo en usted sí puede vencer esa tentación. Y recordando eso, y este tema, este punto o mensaje esta mañana va a ser el gozo puesto delante de Él en la cruz. Aún sabiendo que va a la cruz y esa muerte horrible que tenía que enfrentar, hay gozo de parte del Señor. Hay gozo para nosotros también de parte del Señor. Y vemos que varios apóstoles nos animan, nos exhortan, y quiero llevarlos a Santiago, capítulo 1, versículo 2. Dice, ya tocamos un poquito esta escritura la semana pasada. De nuevo hay que tocarlo porque estamos uniendo lo que es del Señor y lo que viene a nuestras vidas en el mundo. De parte del Señor, gozo. De parte del mundo, tribulación, pruebas, tentaciones. Pero en el Señor podemos vencer estas cosas. Y por eso el apóstol Santiago dice, capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Cuando te encuentres en esas pruebas, en esas tentaciones,
Gózate. Gózate. No te goces en el pecado. Gózate en que en Cristo tienes la justicia, tienes la victoria. Amén. Son pruebas que nuestro Padre ha permitido en nuestras vidas. ¿Cuántos sabemos que Dios Padre nos ama? Pero vienen pruebas. Aún con ese amor, que Dios es amor, Él sigue permitiendo que vengan pruebas a nuestras vidas. Y esa es la manera que usted y yo podemos conocer esa gracia que Dios da, ese gozo. Es locura pensar en el ser humano, para el ser humano es locura pensar que hay gozo en una prueba, en una tribulación. Pero cuando pruebas a Cristo, cuando vives en Cristo, cuando sabes que el Espíritu Santo está en tu vida, Él aún puede hacernos gozar. Dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nos fortalece, nos prepara para toda buena obra. Primera de Pedro 4:13 dice esto. Lo que acabo de mencionar hace unos momentos. Dice 1 Peter 4:13, sino gozaos por cuanto sois, ¿qué? Participantes de los ¿qué? Padecimientos de Cristo. Primera de Pedro 4:13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Comienza otra vez. Gozaos. Gózate que Dios te está permitiendo participar de lo que Cristo sufrió. Not everybody has that privilege. No toda persona tiene ese privilegio. Pero si yo estoy padeciendo por causa de Cristo, eso indica que yo también voy a recibir gloria de Cristo. Amén. Aunque estamos tocando el tema de lo que sufrió Jesús en la cruz. Pero otra vez, hermanos, usted y yo estamos ahí con Cristo. Y posiblemente algún día vamos a padecer cosas terribles, difíciles, sobre más que lo que podemos aguantar. Pero sabemos que también ese gozo que está puesto ahí es que no me voy a quedar ahí. No voy a quedar derrotado. Voy a tener victoria en Cristo Jesús. Amén. Voy a salir al otro lado. Si es que tengo que enfrentar la muerte, voy a salir al otro lado en victoria con Cristo. Esa es una seguridad, es una confianza. Ese gozo me fortalece para lo que viene por delante. Se puede, y hago una pregunta al comenzar este mensaje. ¿Se puede experimentar gozo en el momento de prueba y tentación, aún siendo difícil? ¿Usted cree que cuando Cristo enfrentó la cruz y iba a la muerte, que era algo difícil, terrible? Después de todo lo que ya había sufrido y lo que habíamos tocado la semana pasada, ahora tiene que enfrentar ser colgado en la cruz, crucificado en la cruz. Y uno puede decir, ¿cómo puede haber gozo en ese momento? ¿Cómo puede haber algo? Pero hermanos, no podemos conocerlo o saberlo a menos que lo experimentemos. En lo personal yo le puedo decir, en momentos bien difíciles, donde estábamos viendo, enfrentando muerte de un ser querido, el gozo del Señor estaba ahí. La fortaleza del Señor estaba ahí. Ahora, ahí en la cruz, el Hijo de Dios se hizo hombre para sufrir una terrible muerte al hacerse el sacrificio de Dios que pagó el precio por los pecados de toda la humanidad. No nomás por ti, por usted hermano y usted hermana, sino por toda la humanidad. Yo creo, podemos decir, suficientes eran mis pecados que llevaba Jesús en la cruz. Imagínense los pecados de toda la humanidad. Y saber que aún habiendo sufrido un terrible dolor físico, nada ahora compara con el saber que en ese momento el Padre lo había desamparado. Lo dejó solo.
Se rompió la comunión con el Padre en ese momento. Ya no hubo contacto. O cuando usted está hablando con alguien en el teléfono y se corta la línea y, hey, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Imagínese Jesús ahí en el peor momento de su vida y quedó solo ahí en la cruz. ¿Cuántos pudiéramos vivir esa experiencia? Que algún día tuviéramos que enfrentar, quedarnos desamparados por el Padre, aún sabiendo que Jesús, que el Padre había permitido que Él fuera a la cruz, pero en ese momento nunca había experimentado ese desamparo, el ser separado. Yo creo que nosotros, cada uno, lo hemos experimentado al cometer pecado. Hello. Sabemos que se cortó la comunicación con el Padre, se cortó la comunión que teníamos con el Espíritu Santo. Pero era por nuestra culpa, nuestro pecado. Pero la palabra nos enseña que Jesús fue hecho pecado por nosotros, de parte del Padre. Y por eso se rompió. Y por primera vez en su vida quedó solo. No tenía esa comunión con el Padre. Porque el Padre estaba derramando su ira sobre el Señor Jesús en la cruz. Según de Corintios, capítulo 5, versículo 21. 2 Corinthians 5:21. Mire lo que dice aquí. El Padre no podía tener comunión con Él porque Él fue hecho pecado. Literalmente Jesús fue hecho pecado y maldición por usted y por mí. Tenemos que ver eso. Usted ya no es maldición. Usted es bendición por causa de Cristo. Segundo de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Jesús no era pecado. Jesús era una vida sin mancha, perfecto, sin pecado. Y al contrario, fue hecho pecado por el Padre. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Tú recibiste, yo recibí el beneficio de Él ser hecho pecado. Hello, nos podemos gozar. Yo soy hecho justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo fue hecho pecado por mí. Antes yo era pecado o pecador, Él fue hecho por mí en la cruz. Ahora, es ese momento que Jesús se enfrentaba, sabiendo que era Dios, hijo de Dios. Pero hermanos, estaba en cuerpo de carne y sangre. Tenía que ver un elemento. Imagínese usted cuando en un momento ha sentido las opresión del enemigo, los ataques del enemigo, las tinieblas que andan ahí rodando, queriendo hacernos daño. Yo creo que todos lo hemos vivido en un momento. ¿Sí? Cuando el enemigo anda ahí buscando atacar. Y te da un pavor, un miedo, literalmente. Jesús se va a enfrentar a la muerte. Siendo Dios y siendo hombre, la parte humana de Él tiene que enfrentar la muerte, donde algo que no se conoce, jamás había experimentado el Señor, muerte. ¿Da miedo eso? I want you to see this. Quiero que vean esto. Porque hay un momento donde si Cristo no viene, vamos a enfrentar la muerte. Pero ahí en ese momento, aún lo más cerca que puede llegar a uno a la muerte o enfrentarla, ahí está el gozo del Señor. Una seguridad, una confianza, una fortaleza. Jesús enfrentaba esa muerte en la cruz y le daba pavor y le rogó al Padre que si fuera posible le quitara esa copa de él. He didn't want to go through it. Él no quería pasar eso. Nadie quiere ir a la muerte. Y no por él mismo, sino por otras personas que aún ni quieren saber quién es Él.
Marcos capítulo 14, versículo 36. Jesús hablando aquí con el Padre, orando al Padre ahí en el jardín de Getsemaní, enfrentando ya las últimas horas de su vida y se comienza a sentir la opresión de las tinieblas y el enemigo, el Padre ya le dio permiso al enemigo comenzar a poder tocar a Jesús. Esos 3 años de ministerio, Satanás no pudo tocarlo. Pero el Padre ahora le da permiso al enemigo, al adversario, que lo toque en su cuerpo. Decía aquí Marcos 14, 36. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. ¿Cuántos pueden decir amén? Everything's possible. Dios puede hacer cualquier cosa. Pero a veces su voluntad es esta. Y la tenemos que aceptar. Aparta de mí, ¿qué? Esta copa. Aparta de mí lo que está en este contenido de sufrimiento. Aparta de mí esto. Pero llega a un punto Jesús reconocer que el Padre no le iba a liberar de esa muerte, que era su perfecta voluntad ir a la cruz. Entonces, con esa seguridad y confianza, dice Jesús, más no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Podemos decirle nosotros al Señor eso? Y tuviéramos que enfrentar. Yo sé que es algo difícil. Pero hermanos, llega un momento donde tenemos que reconocer que Dios Padre va a llevar a cabo su voluntad. Y tal vez no sea agradable para mí o para la familia o para al pueblo de Dios, pero es la voluntad perfecta del Padre. Por tanto, va a haber una recompensa en ello, va a haber un gozo, va a haber una fortaleza, va a haber el respaldo de Dios, aún en esa terrible circunstancia que Jesús tuvo que vivir o enfrentaba. Con todo eso, Jesús estaba decidido a obedecer la voluntad del Padre. Y hermanos, en un momento de nuestra vida, usted y yo tenemos que llegar a decir, yo voy a hacer la voluntad de mi Padre. Tal vez ahorita ha sido, pues vamos bien, no hay tanto sufrimiento, no hay tanto padecimiento, pero sabemos que tarde o temprano Dios le va a dar permiso al adversario que traiga tentación a nuestra vida, que traiga prueba a nuestra vida. Y ahí es donde tengo que yo estar determinado. Yo voy a hacer la voluntad de mi Padre, porque Él me va a fortalecer, Él tiene recompensa para mí. ¿Sí? Esto es un paso para llegar a cumplir su voluntad. Hello. ¿Sí? ¿Había gozo para Él al enfrentar la cruz? ¿Y qué era ese gozo que el Padre le dio para enfrentar una terrible muerte y ser desamparado? Aún Jesús estando en la cruz y el Padre lo desampara, pero el Padre como quiera en otra forma demuestra que está con él. ¿Sí me entienden? Aunque no lo sentimos, aunque se rompió la comunión, pero en una forma u otra el Padre le enseña a Jesús, estoy contigo, mira, tu obra está dando frutos, tu obra te está llevando a cabo. Aunque no me puedes sentir, aunque no me puedes escuchar, aunque clamas a mí, yo no te respondo, pero te doy pruebas que estoy contigo. Amén. Es tan importante para nosotros esto. ¿Sí? Ahora, si no sentimos al Padre, podemos pensar a veces, ¿sabes qué? Estoy mal, estoy en pecado. Y tenemos abogados delante del Padre. Tenemos manera de rectificar eso. Pero cuando estamos caminando en obediencia y estamos haciendo su voluntad y todavía vienen las tentaciones y las pruebas, Señor, ¿por qué me estás desamparando? ¿Por qué me has dejado? No te ha dejado. Simplemente es una prueba que Él está permitiendo. Amén. Eso se llama fe. Eso es caminar por fe. Eso es vivir por fe, literalmente. Aún sintiendo nada, escuchando nada, viendo la mano de Dios en ningún lugar, como quiera,
seguimos caminando por fe. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Podemos nosotros también tener ese gozo como hijos de Dios en un momento cuando tengamos que enfrentar algo terrible, sometiéndonos a la voluntad del Padre en nuestras vidas? Can we be assured of that joy, ese gozo? ¿Podemos tener la aseguranza que ese gozo también va a estar para nosotros en ese momento? Acuérdate, ustedes y yo somos participantes de los padecimientos de Cristo, pero también vamos a participar de ese gozo, de ese fruto que se ve al hacer la voluntad del Padre. Estas preguntas son importantes para nosotros porque de seguro habrá momentos difíciles que enfrentar cuando estamos decididos a hacer su voluntad. Me acuerdo hace muchos años, una persona que estaba muy cercana, y yo y él estábamos muy cercanos y estábamos sirviendo al Señor, y esta persona quería seguir al Señor, quería hacer su voluntad, quería dedicarse al ministerio, pero su pareja no lo dejaba. Su pareja quería hacer lo que tenía, abarcaba el tiempo de él, que pasara más tiempo con su pareja en lugar del Señor. Y en un momento él me dijo, mira, estoy batallando con esto y mi esposa no quiere que sirva tanto al Señor. Dije, tú tienes que decidir. Es que me va a dejar, te va a separar de mí. Mejor que se separe ella, que se separe el Señor de ti. Y no le gustó mi respuesta. Y bueno, tú decides. Y ahí comenzó a alejarse del Señor, y ya esa persona ya no camina con el Señor, porque decidió hacer la voluntad de otra persona en lugar del Padre. Y tenemos que, usted y yo, tenemos que enfrentar esas cosas en nuestras vidas. De seguro van a venir. Y me acuerdo hace muchos años cuando iba a los viajes misioneros en México, y mi esposa y mis hijos me decían, ¿para qué te vas, padre? ¿Para qué vas a México? Tantas veces, cada mes estás yendo. Estoy haciendo la voluntad del Padre. Y era difícil para ellos, pero yo sentía como que, Señor, ¿qué hago? Es mi familia, tú me la diste, son los hijos, tú me los diste, los quiero disfrutar, pero el Padre me decía, pero tú prometiste hacer mi voluntad. Hello. Y tienes que demostrarme que en verdad estás decidido. Pero quiero decirle, ahora veo los frutos de eso, de esa decisión. Esa fidelidad del Padre. Que Él siempre te respalda, aunque todos puedan decir, no, pues tú hiciste esto y nos dejaste solo, pero el Padre siempre sigue con nosotros todavía. Y eso es lo más importante. Puedo participar de lo que Cristo sufrió ahí en la cruz, ese rechazo. Hebreos capítulo 5. Vamos a ver, Hebreos capítulo 5, mire lo que dice. Estábamos tocando la semana pasada esta escritura. Y quiero correr pronto para poder terminar también este mensaje, porque sigue el tema la semana próxima. Capítulo 5, Hebreos 7 al 9. Mire lo que dice. Viendo a Cristo. Y acuérdese, yo estoy ahí. Usted está ahí con Cristo. Cuando hablamos de Cristo, ahí está usted también. De sus padecimientos somos partícipes. Amén. Versículo 7. Y Cristo en los días de su carne, cuando estuvo aquí en la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas, ¿con qué? Con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Va a llegar el momento donde vamos a llorarle, vamos a clamar, Señor, ya no quiero esto, Señor, está difícil. Me está afectando. Le clamaba al Padre. Dice, fue oído a causa de ¿qué? Su temor reverente. Se sometió con temor. Dice la palabra que con temor y temblor que obremos en nuestra salvación, que trabajemos nuestra salvación. Dice versículo 8, y aunque era ¿qué? ¿Cuántos somos hijos? Aunque somos hijos. Hello.
Hablando de Jesús, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? Cuando padeces, cuando sufres, aprendes la obediencia. Si te tiene que dejar ahí en ese círculo hasta que aprendas la obediencia, lo va a permitir. Esos 40 años del pueblo de Israel en el desierto, padeciendo, sufriendo el mismo camino, la misma vuelta, estaban padeciendo para aprender ¿qué? Obediencia. En todo hay un aprendizaje. En todo hay un beneficio, una bendición para nosotros. Aprendo la obediencia. Por tanto, me puedo gozar. No hay pérdida. Cuando estábamos en el mundo y decíamos lo malo, había pérdida. Pero ahora estamos en Cristo y no hay pérdida. Hay bendición. Hay aprendizaje. ¿Sí? Hay madurez. Hay crecimiento. Hay temor reverente al Señor. Porque yo sé que Él manda. Amén. Sigue diciendo, versículo 9. Y habiendo sido, dígalo. ¿No quiso? Se fue. Y habiendo sido perfeccionado. ¿Cómo aprendió la perfección? ¿Cómo fue perfeccionado? ¿En las pruebas? ¿En los padecimientos? Y en la obediencia, obedeciendo, obviamente. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. ¿Sí? He wrote the book. Él escribió el libro de la fe. Y yo aprendo de él. Yo voy escudriñando su vida. Yo voy padecimiento. Es como dicen en el inglés, nos decía en la cocina, hands-on experience. Tú aprendes poniendo las manos, viviendo esa experiencia. Es muy diferente a cuando uno crece en el Señor y vas en un instituto bíblico, una escuela y te enseñan la palabra y experimentas y aprendes. Pero comienzas a caminar con Cristo y es totalmente diferente la escuela de Cristo. Porque lo estás viviendo en tu carne. Y ahí es donde uno comienza a desarrollarse en camino a la perfección. No estoy diciendo que es malo un instituto bíblico o una enseñanza bíblica, pero lo mejor es vivirla, experimentarla. O es decir, cuando venga la prueba, dale el permiso al Señor que la lleve a cabo. Porque es un aprendizaje. I am being made perfect. Estoy siendo hecho perfecto. Hello. ¿Cuántos queremos ser perfeccionados? ¿Cuántos queremos ser perfeccionados? Obedezca. En la prueba. No nomás cuando conviene. En la prueba. Donde somos hechos perfectos. Siguiendo el tema. Arrepentimiento ahí en la cruz. Aún en ese momento podemos ver arrepentimiento. Siempre hay oportunidad de arrepentimiento. Siempre hay oportunidad de salvación. Aún en un lugar terrible, colgado en la cruz, sufriendo dolor, puede haber gozo, puede haber arrepentimiento, puede haber salvación. Hello. Dios es el que tiene la última palabra para nuestras vidas. Y eso me da mucha esperanza a mí. Porque he tratado con gente difícil, duros de corazón, no queriendo saber nada, como los dos ladrones malhechores que estaban a un lado de Jesucristo, hasta el último momento. Pero sé que Dios sigue teniendo un plan para ellos. Tal vez usted tiene seres queridos que están tercos y duros y no quieren someterse al Padre. Pero Dios tiene la última palabra en sus vidas. Dos ladrones, malhechores, dicen Lucas, fueron crucificados con Cristo en ese día de la Pascua.
en su rabia, en su dolor, en su desesperación al enfrentar el fin de sus vidas. This is it. Aquí termina la vida. Ahí estaban dos malandros, dos ladrones, dos criminales, dice la palabra. Ellos maldecían a Dios, se burlaban, le pedían al Hijo que se salvara. Y ya que está salvándote, salva nuestras vidas miserables. Pero burlándose. Si te puedes salvar, pues sálvanos a nosotros también. Mateo 27, 42 al 44. Hablando de los escribas, los fariseos, los ancianos, los soldados y los malhechores o los ladrones. Le decían a Jesús ahí en la cruz. Mateo 27, 42. A otros salvó. Do you think they really meant that? ¿Usted cree que en verdad creían que a otros salvó? No. Si usted le dice a una persona, yo soy salvo, para él no significa nada. No entiende la salvación. Pero usted sabe que usted es salvo. Amén. Jesús sabía que había salvado. Ellos no lo creían. Ellos estaban burlando de esa obra de salvación. Dice, a otros salvó. A sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. A ver, bájate. Y quiero darlo como lo decían ellos. ¿Sí? Ese desprecio, ese dice de antemano, decía, buscaban manera de matarlo. Buscaban odiaban tanto a Jesús porque predicaba la verdad y ellos habían engañado a la gente por tanto tiempo y los mantenían manipulados, esclavizados según la ley, según sus ordenanzas, y Cristo vino a hacerlos libres. Les paró el show, por decir. Les paró el engaño. Los descubrió como diablos y demonios que eran. Y ahora lo tienen ahí en la cruz y comienzan a echarle más todavía. 43. Confió en Dios. Líbrele ahora si le quiere. Porque ha dicho, soy hijo de Dios. Versículo 44. Lo mismo le injuriaban también los ¿qué? Los malhechores, los criminales que estaban crucificados con él. Vea cómo la escritura es tan importante, porque no dice le injuriaba un ladrón. Le injuriaban los dos ladrones. ¿Sí? Cómo el enemigo puso ahí, dijo, que los manden crucificar ahí a un lado para que les sigan echando a Jesús. Están enfrentando la muerte, ya no hay salida, ya no hay escape. Y todavía siguen con su rabia. Todavía siguen con su odio, con su ira, con molestos. Que Dios no les ha hecho justicia. Y ahí estaba la justicia en medio de ellos. Al estar soportando Jesús su última tentación ahí en la cruz, uno de los ladrones, quien horas antes tal vez o minutos antes había estado insultándole, lo acabamos de leer, al igual que todos los que estaban ahí, tuvo un cambio de corazón. De repente como que uno, Dios cerró el corazón. Otro, Dios abrió el corazón. Qué hermoso es eso. La obra de Dios, misteriosa, el hombre no la puede entender, pero Dios puede cerrar este corazón y Dios puede abrir este corazón. That's you and me. Es usted y yo. Qué hermoso es eso. El ladrón arrepentido, quien estaba siendo crucificado a un lado del Hijo de Dios, tuvo un momento de lucidez y de convicción. ¿Se acuerda cuando usted vino a conocer a Cristo? Que Dios permitió que usted
escuchara el evangelio, que su corazón pudiera responder a esas verdades y en un momento de lucidez. This is real. Esto es real. Wow, Cristo me ha perdonado. Veo la cruz. Esa lucidez. ¿Cómo le engaña? El pecado nos engaña, nos enciega. El diablo los tiene entumados, o esa palabra, ¿cómo? Cegados. Y rompe esos yugos, rompe esas ataduras para que podamos ver a Cristo. Ese ladrón lo tuvo ahí en la cruz. El momento de su muerte había llegado. I want you to see this. Quiero que vean esto. Ya estaba ahí. Ya no hay escape. Ya llegó la totalidad de la muerte. Lo que nadie quiere enfrentar. Ya estaba ahí. What do I do? El temor de Dios, acosándole, el temor de Dios, enfrentando. ¿Qué va a ser mi vida? ¿Qué va a suceder con mi vida? Aquí está el que dice ser el Salvador. ¿Sigo con aquel otro burlando? ¿O abro mi corazón? El momento que todo ser humano niega a enfrentar, el temor de Dios comenzó a acosarle. Y vaya conmigo a Lucas 23, 39. Ya cambió de Mateo a Lucas. Lo injuriaban esos dos malhechores. Pero yo no soy malhechor, pastor. Pues en un momento sí fuiste. Yo fui criminal. Usted también. Y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros ya que estás. Como que si en verdad creía. 40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún tú temes a Dios, estando en la misma condenación? Ahí está la lucidez. Ahí está la convicción. Aren't you seeing this? Le dice al otro: ¿no estás viendo dónde estás? ¿No estás viendo que aquí ya no hay salida? You can't get off and go home. Ya no te puedes bajar e ir a la casa y vivir la vida normal. Ya aquí se acaba todo. 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos. We're getting our just due reward. Dios nos está pagando por lo que hicimos. Estamos pagando por nuestro pecado. Porque recibimos lo que merecemos nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y de pronto se voltea a Jesús. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ya. I see, Lord. Veo la verdad. Estoy decidido. Este es mi momento de reconocer la verdad. No sabemos si en un momento él había visto a Jesús mientras estaba malhechando o robando. Había visto: mira, que él dice que es Cristo y anda salvando y anda sanando, y lo guardo aquí. Sigo mi vida. Y de ahí se topa otra vez con Cristo ahí en la cruz, y ahora sí, it gets very personal. Se hace bien personal. It's just me and you, Christ. Más tú y yo. Y Dios Padre que me va a juzgar. El ladrón, al arrepentirse, confiesa su pecado y reconoce que era digno de morir por lo que había hecho. Pero hermanos, ¿qué fue la respuesta de Dios a través de su Hijo para ese ladrón? No, muérete. Yo no te perdono ya, como algunos de nosotros somos. Jesús, en ese momento de dolor, de sufrimiento, de estar colgado y no poder respirar, dice la palabra que
todos sus huesos estaban descubiertos. Se veían todos sus huesos ahí en la cruz. Pero imagínense la fortaleza de Jesús, consciente de lo que estaba llevando a cabo, al favor tuyo y al favor mío. Versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Today you will be with me. I don't care what you did. I forgive you. Yo te perdono. No me importa lo que hiciste, lo que eras antes. Yo te perdono. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Hoy estarás. Tú eres el primero que va a entrar al paraíso. Un malhechor, un criminal, un ladrón. El primero de entrar. Wow. ¿Qué hizo este malhechor para merecer el paraíso? Nada. Estaba colgado en la cruz. ¿Qué más puede hacer? Ya no puede venir a la iglesia. Ya no había esperanza de salir de su circunstancia. La gente que lo rodeaba, fariseos, líderes del pueblo, soldados y espectadores, ahí lo odiaban. Venían a verlo morir. Toda la humanidad que estaba ahí venía a verlo morir. Nadie le daba esperanza. Nunca fue bautizado. Nunca se congregó en una iglesia. Nunca participó en la cena del Señor. No tuvo oportunidad de hacer buenas obras preparadas de antemano para él. Solo se arrepintió. That's all he got a chance to do. Todo lo que Dios le permitió que hiciera en su vida. Yo no sé su maldad. Yo sé que era algo terrible para ese tiempo estar colgado en la cruz. Pero aún en eso, como Dios Padre permitió que fuera colgado al lado de Cristo. Él creyó que Jesucristo era el Hijo de Dios y clamó por misericordia. La palabra nos dice que Jesús vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y el ladrón contestó esa llamada de Jesús. He did what was right. Imagínense, aún ni recibió, aunque sí el Espíritu Santo vino a su vida para traerle esa convicción, pero no recibió el bautismo del Espíritu Santo. No entró a las aguas, no pudo alabar al Señor ahí en la iglesia con los hermanos. Él nomás salvo para morir. That was it. Marcos 2:17. Jesús le dice a la gente, al pueblo, antemano, antes de ir a la cruz, lo que él venía a hacer. Marcos 2:17, Jesús dice, al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quién? Los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. I'm calling the sinners. Vengo a llamarle a los pecadores. Los justos piensan ser justos, los fariseos. Estaban juzgando a Jesús, estaban juzgando al malhechor y el malhechor lo merecía. Pero Jesús no vino a condenarlo. Jesús vino a salvarlo. Imagínense, this is beautiful. Imagínense Jesús colgado ahí en la cruz. He could have said, man, I'm going to worry about myself. Yo voy a preocuparme por mí mismo. Mira lo que yo estoy sufriendo. ¿Qué de ellos que se arreglen? Él puede haber dicho eso, como muchas veces nosotros lo decimos. Yo también estoy sufriendo. ¿Para qué ayudarle a alguien más? No, hermanos. Él completamente se quitó de él mismo y se concentró en una alma. Cuando tenía todo el derecho de quejarse de lo que estaba viviendo, él se preocupó por ese malhechor, que se arrepintiera, que fuera salvo. En esas últimas horas,
En medio de su más grande tentación y sufrimiento, Jesús arrebató a un pecador arrepentido del borde del infierno. Se escapó este. Él no se daba cuenta. Ningún ser humano se da cuenta que existe un infierno. Pero Jesús sí sabe. Y ahí en ese momento, viendo esa alma, se la arrebata el diablo. Se lo quita. Este es mío y va a ser el primero en el paraíso de Dios. Amén. That's a glorious thing. It's a wonderful thing. El poder de Dios, aún este hombre enfrentando tal vez horas o minutos antes de morir. What would you do? ¿Qué hicieras tú en ese momento? Lo arrebató del borde del infierno y le dio vida eterna. Cuán grande gozo tuvo que haber vivido el Señor al cosechar los primeros frutos de lo que estaba él sufriendo. Hello, estoy sufriendo, pero aquí hay frutos. Hay gozo todavía. What a paradox. ¿Qué contraste? Imagínense cómo obra Dios. Su hijo sufriendo terriblemente en la cruz. Ese dolor, usted lo puede leer en uno de los salmos que él estaba viviendo. Pero al contrario, él estaba viendo la alma de este malhechor. I want to save him. He's right at the border. Ya está ahí. En un momento se va la vida y Dios lo condena para siempre. I need to keep preaching. I need to continue giving hope. Tengo que seguir predicando. Tengo que seguir anunciando la salvación. Y este malhechor dijo, yo sí quiero. I believe. Así tan como un niño. I believe. Yo creo. Muriendo, pero salvando a la vez. Jesús muriendo y salvando. ¡Wow! ¡Qué contraste! El primero de muchos, las primicias de lo que estaba por delante, ese gozo de saber que su sufrimiento no era en vano, que esa vida se iba a salvar. El primero, ya estoy viendo la cosecha, el fruto de mi sufrimiento. ¿Ve cómo el Padre lo respaldó? ¿Ve cómo el Padre le dio gozo? Por uno que se salve, uno que crea, ya me puedo gozar. Estoy sufriendo el terrible dolor, pero el gozo, no se perdió. ¡Wow! ¡Qué hermoso es eso! Cómo Dios obra misteriosamente para salvar las almas cuando no hay esperanza, cuando todo está perdido, cuando ya la muerte está acechando. Y Cristo viene y salva, arrebata esa alma. El Padre dando testimonio a su Hijo, salvando a un pecador, tal vez solo minutos de perderse en el infierno. Termino con esto. Es necesario, hermanos, mirar la cruz. No tenga vergüenza de la cruz. Es necesario verla, porque hay gozo en esa cruz. Sí, hay muerte, pero hay gozo también, porque almas siguen salvándose por aquel que fue colgado en la cruz. Hoy a cada uno de nosotros que estamos aquí, si hemos reconocido nuestros pecados y nuestra necesidad de salvación, seamos como el ladrón arrepentido y miremos hacia Jesús. If there's sin in your life, si hay pecado en tu vida, mira a Jesús. Confiemos en su muerte en la cruz y su resurrección de los muertos al pagar el precio por nuestros pecados. Confiese sus pecados y cree en Jesús, el Hijo de Dios, como su Salvador crucificado y resucitado. Si hemos llegado
a confiar a Jesús en Él anteriormente, si a usted ya lleva tiempo caminando con el Señor, pero estamos pasando pruebas y tentaciones, despójate de ese peso, despójate, quítate de encima ese pecado y corre la carrera que está por delante. Amén. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dos más escrituras, esta y otra ya. Pero quiero terminar este mensaje. Dice, Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, todo lo que te molesta, lo que es carga, quítate de encima eso, para que puedas correr bien. Dice, del pecado que nos asedia. ¿Qué significa esa palabra? Asedia. Nos persigue, besets us es la palabra en inglés. Es decir, nos quiere atrapar. ¿Sí? Nos quiere contener, nos quiere detener para no poder correr esa carrera. Quítate de eso encima. El pecado hace eso en nuestras vidas. It traps us. Y dice el escritor de Hebreos, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Tan importante. Puesto los ojos, ¿en quién? ¿Puesto los ojos en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿sufrió qué? Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En otras palabras, hermano, cuando tú enfrentes esa prueba, esa tentación, Dios va a poner gozo delante de ti para llevar a cabo, vencer, salir de esa prueba. Amén. Y el Señor me recordó una escritura más y quiero llevarlos ahí. Tan bueno es el Señor porque nos da palabra y todos ¿cómo te digo? Todo lo pone en orden. ¿Sí? Como a veces el Antiguo Testamento los profetas hablaban cosas que no entendían. Pero ahora nosotros lo podemos poner en orden todo y entenderlo lo que estaba sucediendo. Isaías 53, versículo 7. Hablando otra vez de Jesús. Aquí este capítulo está hablando de lo que él iba a sufrir en la cruz. Mire lo que dice. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero que fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Versículo 10. Con todo eso, lo que era Jesús, aún el Padre como quiera quiso hacer. Dice, Jehová quiso quebrantarlo. Dios Padre quiso golpearlo. Quiso darle esa prueba. Dice, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje. Comenzando con ese ladrón, comenzando con ese malhechor. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí está el versículo clave, versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Usted cree que Cristo quedó satisfecho con ese malhechor que se arrepintiera? Yeah, this is working. Esto está trabajando. Ya está comenzando a dar frutos el sufrimiento de la cruz. El primero de muchos. Y ahí no se acaba, hermanos.
Estos frutos siguen en el Señor. Seguimos clamando, seguimos pidiendo, seguimos rogando y Dios va a salvar las almas. No se dé por vencido, aún en medio de la prueba y la tentación. Póngase de pie esta mañana. Terminamos. ¿Cuántos damos gracias al Señor por su palabra? Amén. Sí, hermanos, Dios nos está hablando y nos está preparando para toda buena obra. Jesús vio el fruto de sus padecimientos y quedó satisfecho. Pásale, brother. Qué hermoso es eso. Qué contraste. Nunca piense que esa persona ya se perdió y no hay salvación para él. Dios tiene la última palabra. Usted siga creyendo por fe que para él no hay nada imposible. Pero si tiene que pasarlo por una prueba, lo va a permitir. Si ese malhechor tuvo que ir a la cruz y sufrir en la cruz, era necesario para que conociera a Cristo, hermano. He's sitting now. Ese malhechor está sentado en el paraíso. Está disfrutando la vida eterna porque creyó en ese momento. Fue rescatado del diablo. Fue rescatado del infierno. Su nombre fue escrito en el libro de la vida. Oh Padre, gracias. Gracias porque nos llevas a conocer íntimamente a Cristo. Su amor, el esfuerzo para alcanzar las almas, su dedicación a tu voluntad, Padre. Qué hermoso ejemplo nos dejó. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Padre, gracias que nos haces participantes de sus padecimientos. Y algún día vamos a recibir también la gloria de Cristo en nuestras vidas. Con grande alegría nos vamos a gozar. Aunque ahorita pasamos pruebas, tentaciones, aflicciones, sufrimiento por causa de Cristo. Algún día va a haber justicia total para nuestros hermanos, para nuestras hermanas, para todo aquel que cree y confiesa que Jesucristo es el Señor. Para tu gloria, Padre, para tu gloria, Padre, para tu gloria, Padre. Todo esto es para tu gloria, Padre. Thank you. Gracias, Padre, por Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén, amén. Dele fuerte aplauso al Señor.